Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Molina y hoy vamos a estar en un conversatorio nuevamente con nuestro querido amigo Juan Pablo Parras. Él es emprendedor y desde su faceta de emprendedor le ha dado vida a Angolmis y a Biturbo. De este que vamos a hablar hoy específicamente. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Karina. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien Qué bueno. preparado ya Juan Pablo, para hablar de algunos tipos. Dime. Súper. Estuvimos contigo anteriormente en un live Sí, y tú nos estuviste entregando una información muy importante, sobre todo en estos tiempos, que tenía que ver con la venta de autos y todo lo referente a ese ámbito. Y sé que como el tiempo fue tan cortito, hubo muchas cosas, muchos ítems que quedaron todavía por aclarar. Y sé que hoy vienes a aclararnos también otras cosas que son importantes dentro de la venta de automóviles. Así que sí, bueno, bueno, el espacio es todo tuyo. muchas gracias. Lo que vengo a aclarar, bueno, ahora es hablar un poco de lo que se hizo en el podcast anterior, hablar un poquito más amplio de los tipos de consignación que en la actualidad existen dos tipos. La consignación por margen y la otra es por porcentaje. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos tipos? Y básicamente el dejar una consignación, voy a hablar por la más clásica, que es la consignación por porcentajes, que habitualmente, y digo habitualmente porque se ha estado estandarizando más o menos así, que es donde tanto el comprador como el vendedor pagan un porcentaje del valor de venta del auto, que usualmente es de un 3% por lado. Usualmente esto puede llegar a ser un poco mayor. Puede ser un poco mayor dependiendo de la automotora y también, si bien se establecen unos porcentajes, también depende del 100% de la automotora, porque algunas automotoras, aparte de fijar un porcentaje de la venta, fijan un costo, por decirlo así, fijo de administración. Con estos costos cubren, por ejemplo, la limpieza del vehículo, la mantención del vehículo en la sala. Juan Pablo, ¿de qué depende ese porcentaje o ese valor que se le da o ese acuerdo en que llega el vendedor y la consignadora? ¿Depende del tipo de auto, del modelo, o es un monto Eh, fijo, por ejemplo, para todos? no, en este caso de la cual estoy hablando, que es la consignación por porcentaje, se establece un porcentaje, claro, depende también mucho de la automotora porque muchos también establecen un mínimo. Yo, por ejemplo, anteriormente cuando trabajaba con este sistema establecía un mínimo de comisión. No todos lo hacen así, la gran mayoría establece el porcentaje únicamente, em, que es habitualmente el 3% más el valor del impuesto, que puede ¿Y ser, eso lo define cada automotora o es algo, es como una ley a nivel no, de país? cada automotora lo establece. No es una regla, no es una regla preestablecida, pero usualmente cuando se establece por porcentaje, se establece un 3% por lado más impuestos y, dependiendo de la automotora, un valor por gastos de administración, que le llamo yo, que es, o por piso, que puede ser para la mantención del vehículo, la limpieza usualmente y lo que significa tener un vehículo en una automotora. Aunque usualmente se establece el porcentaje únicamente. Eso ya va a depender de
de cada automotora. ¿Por qué se establece únicamente el porcentaje? Generalmente, porque generalmente se pretende que un vehículo se venda antes del mes. Esa es como la rotación que espera tener la automotora, pero no, generalmente no siempre es así. Y quiere decir, por ejemplo, yo llevo mi auto y Ujú. lo voy a colocar en consignación. Uno firma un contrato que establece el auto va a estar tanto tiempo, o yo me comprometo a venderte el auto en tanto tiempo. ¿Hay ese tipo de acuerdo o eso queda libre y abierto Sí, hasta que el vendedor diga quiero llevármelo no, o no? hay un plazo, hay un plazo. Eso es importante aclararlo, que hay un plazo de generalmente que es dependiendo de la automotora, pueden ser hasta 90 días. Yo, por ejemplo, establecía mis contratos antes de la pandemia que eran 120 días. 120, puede ser Y antes, por supuesto. puede ser antes. Eso va a quedar a criterio de la automotora o del agente de venta. ¿Qué pasa si después de esos 120 días no se logra vender el auto, por ejemplo? O también me genera otra duda. Por ejemplo, mientras yo Sí, esté en este convenimiento con la consignadora, yo no puedo ofrecer el auto fuera de allí. O sí exactamente. O puedo sea, hacerlo también. no. Tú no puedes vender un auto que está No. consignado. No. De hecho, si tú incumples ese convenio, te arriesgas a que la automotora te cobre el 100% de las comisiones. O sea, tanto del comprador como del vendedor. Oh, qué interesante saber esto. Qué importante. Quiere O decir que sea, esto pudiera aplicar más a las personas que no tienen ese tiempo de mostrar el auto, de, bueno, exactamente. O sea, la idea es que tú dejes sí, un vehículo en una automotora es que tú no tienes el tiempo para andar mostrando, porque si tú tienes el tiempo para mostrar tu vehículo, no tiene mucho sentido dejarlo en una automotora. así es. Sí, me imagino que es la opción para aquellos que no cuenten con ese tiempo por temas de trabajo, de De compromiso. hecho, dentro del rubro molesta bastante que gente deje sus vehículos en la automotora y he visto casos de gente que saca las mismas fotos que están en la automotora, le piden la foto al automotor y venden ellos mismos su vehículo. Y eso es una práctica poco legítima Por por parte del supuesto. dueño. Y se arriesga a pagar multas por eso. Wow, qué interesante. Ese es uno de los tipos, ¿no? De venta de auto, cuando es Sí, por porcentaje. cuando hablamos de porcentajes, claramente. Ahora existe otro tipo, que es la que me gusta más a mí, porque, a ver, ¿cuál es la desventaja que tiene un poco la venta por porcentaje para el automotor? Más que más que nada para el que compra. Porque al que compra le da un poco lo mismo el sistema que se aplique. Em, ¿Cuál es la desventaja un poco para nosotros? Es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo con un vehículo de 10 millones, que es un poco más redondeable. Em, Va a llegar un cliente que nos va a ofrecer, por ejemplo, ya el auto vale 10 millones, a mí me van a ofrecer 9 millones 7. Entonces yo voy a llamar al vendedor, al cliente vendedor, voy a decir, me están ofreciendo 9 millones 7. La comisión tuya menos la comisión van a ser, por decirte algo, 300.000 pesos. O sea, te van a quedar 9 millones, 9 millones 4. Ah, no, porque yo quería 9 millones 6.
me va a decir el dueño. No, no me sirve. Entonces, para nosotros, para, para la automotora es un poco incómodo estar llamando cada cierto tiempo al cliente y preguntarle si es que realmente quiere vender a ese precio. Entonces, no te deja un espacio de mucha negociación. Eso es un poco la desventaja. Claro, la desventaja en este, Porque siempre va a claro. pasar eso. O sea, ¿Y qué, el vehículo jamás se va a vender por el precio publicado. qué recomiendas en esos casos? En estos casos, y hablé un poco de la venta por porcentaje, más que nada para que la gente tuviera una noción, porque va de salida. No es tan usado en la actualidad. Lo hice más que nada como hablar de algo un poco más histórico. Lo que se está utilizando hoy en día es lo que se conoce por venta por comisión por margen, Por donde margen. exactamente, por margen. Y esto en mi caso, por ejemplo, tiene otras características y otros inconvenientes, por ejemplo. En mi caso, aquí yo no retengo el auto. En el caso de una automotora que sí retenga su auto, no tiene mayor inconveniente. Pero en el caso mío sí tiene un poco inconveniente, pero es lo que más se usa y lo que yo encuentro eh, más favorable, porque se llega a un acuerdo en montos. Por ejemplo, el auto, el mismo ejemplo que te estaba poniendo del ejemplo anterior, el vehículo valía 10 millones de pesos, entonces yo voy y me pongo de acuerdo con el dueño, ya, el dueño quiere, por ejemplo, 9 millones de pesos. Entonces yo al dueño le garantizo sus 9 millones de pesos y lo que queda sobre esos 9 millones de pesos es mío. Entonces, tanto para el dueño como para el que vende, que soy yo en este caso, es más cómodo porque él sabe que va a recibir un monto fijo y yo me quedo con la tranquilidad un poco de poder manejar mejor la venta. Y no estoy preguntando cada 5 minutos, oye, ¿te pareció bien este precio o no? Sino que el precio final lo maneja la automotora, no lo maneja el dueño final, Claro. el dueño del vehículo. Y ese, y esa forma de vender se empezó a usar por ejemplo, en Temuco, porque acá donde estoy yo, que es Angol, no, no se usa. Y por eso también la empresa o el emprendimiento se llama Angol Mix, porque estamos acá en la ciudad de Angol. Y Viturbo es más que nada a nivel nacional. Em, en Temuco se empezó a manejar este sistema porque empezó a ser un poco más práctico y menos desgastante. Y yo viendo que ese sistema se estaba ocupando en Temuco, me pareció bien y dije, me cambio al nuevo sistema. Y lo encontré mucho más cómodo también, porque era un poco más transparente tanto para mí como para la gente. Este sistema se viene usando en Temuco, yo diría que es de los años 2015, 2016 que yo me enteré que se usaba, de esos años. Entonces, es un sistema un poco Y ese más sistema, o sea, ya tiene tiempo, por lo que dices, no es mm, algo que está surgiendo de la pandemia. no, no es algo, No. no es algo producto de la pandemia. Ah, Es algo que ya lleva interesante. bastante tiempo y
De hecho, también como empecé en este rubro, empecé a conocer muchos vendedores y muchas experiencias de vendedores automotrices y me decían que era como lo más práctico a la automotora también. Y en cierta forma tiene harto sentido. Wow, qué interesante el tema porque ahora obviamente creo que cómo se está manejando a nivel actual, por ejemplo, Juan Pablo, ¿las personas están dejando sus autos más en consignación o esto ha mermado por el tema de lo que está pasando a nivel mundial o por cuidarse, prefieren, quiero vender mi auto, prefiero llevarlo a una consignación, era lo que hablábamos anteriormente, o Eh, prefiero venderlo yo mismo por las redes sociales? es que en la actualidad yo he observado dos fenómenos, o sea, se ha observado un fenómeno que es la compra de vehículos nuevos, que yo creo que también ha incitado un poco el hecho de que la gente venda su vehículo de forma particular. ¿Por qué? Porque los vehículos nuevos, de hecho estuve hablando con un amigo que me decía, eh, nosotros en categorías de vehículos usados no tenemos tanto, o sea, él vende vehículos nuevos. Entonces me decía que él está desde su casa, está vendiendo vehículos nuevos. Tampoco está en el concesionario. Ah, Y bueno, también no. el hecho de que los vehículos nuevos se están vendiendo bajo un sistema de compra en verde o de venta en A qué verde. se refiere esto que acabas de decir último? ¿A qué se refiere? A que, em, y igual es importante hablar de eso, ¿ah? Porque mucha gente piensa que los vehículos que están en el concesionario son las opciones que hay. Y no es así. O sea, uno puede elegir el color, no sé, si quiere que el auto traiga rines, ciertos accesorios de fábrica, lo puede escoger, pero eso toma tiempo. Y uno puede elegir cómo quiere que sea su auto, pero eso te va a tomar entre 2 a 3 meses, porque fabricar un auto no va a tomar tanto, pero que lo trasladen, sí, porque los autos vienen en barco. Hablo de autos de consumo masivo, de fabricación masiva, porque un Ferrari toma 6 meses de fabricación. Los autos de lujo toman 6 meses de fabricación. Qué Em, interesante, qué interesante. Si sí, alguno, perdón, si alguno tiene que estén viendo este live alguna consulta acerca sí, de lo háganla, que no hay problema. estamos conversando hoy, pueden escribir en el chat también. Ujú, háganla. Sí. Súper Cualquier interesante duda que ahora tengan con que, respecto a esto, háganla. Es importante que hagan las consultas que estén pertinentes. Siempre se lo digo a los clientes. súper, súper bien. Juan Pablo, Entonces, ¿qué? Sí, sí, dime. perdón que te interrumpa, perdón. Continúa, continúa. No, dime. Te quería consultarte, ¿cómo ves tú los próximos meses todo este tema de las plataformas automotrices? ¿Están yendo en declive o las automotoras, por ejemplo, o todo este sector automotriz está tomando medidas para adecuarse a los nuevos tiempos? Las automotoras no van a desaparecer, pero sí se van a transformar. Y por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo con lo que está pasando con Derco. Con Derco e incluso con mi mismo negocio. Que en realidad en el caso nuestro no es tanta la transformación porque nosotros partimos como algo digital. De hecho, la idea mía era que Angol Mix y ahora Biturbo
sea una empresa o un emprendimiento del sector automotriz 100% online, si puedo hacerlo. O sea, si yo puedo vender un auto a distancia, estando en cualquier parte del mundo, para mí sería fantástico. Maravilloso. Y existe la tecnología para poder vender un auto a distancia y que una persona pueda tener toda la información que necesita y no tenga que ir a revisar el auto en persona. Aunque, claro, esta transformación va a ser bastante lenta, pero producto también de la pandemia se ha ido acelerando. Pero aún así al chileno en general como que le gusta ver lo que está comprando, sobre todo cuando compra un bien tan importante como un vehículo. Claro, Pero ya por ejemplo, maravilloso. en México hay una plataforma eh, que no me puedo acordar el nombre de la empresa, pero ya hay una empresa que ellos básicamente entregan toda la información del auto y prácticamente lo venden directamente ellos en su plataforma y con una especie de, no con una especie, de hecho con una transmisión en vivo mostrando el auto. Entonces, cualquier persona de cualquier lado del mundo puede comprar un auto ahí y sabe cuáles son las características del auto. Interesante lo que estás diciendo, porque, claro, acogiéndonos a esta nueva era tecnológica, muchas Sí, empresas, no solo en el sector automotriz, tienen que migrar a estas nuevas tecnologías, porque si no, van a morir, van a quedar allí, arcaicas, podría decirse. sí, por ejemplo, en el caso de Autopía, o sea, en el caso de Derco, por ejemplo, ellos están con una plataforma que se llama autopía.cl, que ahí me parece que hicieron una buena jugada en el tema, porque lograron un poco complementar lo que eran sus salas de venta física con algo nuevo que era lo digital, que como habíamos conversado en el programa anterior, habíamos hablado un poco de las plataformas tecnológicas que cada automotor en el fondo estaba creando como su especie de Chile Autos, y ellos lo hicieron y complementaron el hecho de que ya tenían sus salas de venta y ellos lograron complementar eso. Entonces, cada vez que una persona quiere comprar un auto, en el caso de ellos, en el caso mío todavía no se puede hacer eso, pero en el caso de ellos, van al concesionario, eh, revisan el auto en el concesionario con los mecánicos, con todo lo que ellos tienen, y ellos te cobran una comisión. Entonces, ahí ellos ven los papeles del auto, el financiamiento y tienen un lugar seguro para que la persona que está vendiendo su auto y la persona que está comprando su auto vea el vehículo. Ahora, que yo, que vender conmigo no significa que no sea seguro, sino que yo no tengo esa plataforma de un concesionario, no, sino que vienen acá a mi oficina y pueden ver el vehículo acá de forma física. Por el tema de la pandemia, yo en este minuto no estoy vendiendo vehículos o consignando de forma vehículos, por decirlo así, propios míos, sino que más bien estoy vendiendo de un distribuidor, que ellos entregan un vehículo que eso sí me permite vender a distancia. Como ellos tienen los vehículos y tienen un informe completo del vehículo. Entonces la persona le permite tomar una decisión si es que quiere comprar el vehículo o no. El informe viene con las fotografías, viene con los detalles que tiene el auto, viene hasta con un esquema del vehículo.
Entonces, Lo- bastante lo- decidor, bastante completo. sí, podría decirse que el sector automotriz, bueno, al igual que muchas cosas, pero muchas veces uno compra algo por internet y lo compras, lo pagas y el artículo te llega a tu casa, por ejemplo. En el sector Exactamente. automotriz, tú obligatoriamente tienes que ver el auto, tienes que probar el auto, tienes que, o Sí, no, o va a eh, llegar un momento en que el auto te va a llegar a tu casa también. es que con esta empresa, por ejemplo, yo puedo, eh, es que bueno, eso depende mucho del consumidor, pero más que nada que al consumidor chileno le gusta, aunque tú le digas que el auto está en buenas condiciones, le muestres todos los detalles que tiene el auto, igual le gusta probar el auto. Todavía ese cambio de comprar 100% digital en este tipo de cosas le cuesta un poco. Eh, pero sí, ya existe, por ejemplo, en este caso al distribuidor que yo les voy a comprar, que es la misma empresa, es una empresa que tiene, que hace captaciones, que le vende automotoras. Ellos les venden automotoras, entonces la ventaja que tienen esos autos, que no tiene un vehículo consignado directamente por mí, es que aunque yo igual le hago un cierto requerimiento, pero yo no soy mecánico, entonces por eso digo que no tiene esa ventaja. Porque yo al no ser mecánico no puedo dar un 100% de fiabilidad en cuanto a las condiciones. Sí le puedo decir a la persona como entregándole la información como de un consumidor más, pero no desde la perspectiva de un mecánico. Entonces, en el caso de estos autos vienen con su fotografía, eh, dice, por ejemplo, que el desgaste que han tenido los amortiguadores, el desgaste que ha tenido el desgaste que ha tenido los neumáticos, los frenos, si ha tenido choque, si no ha tenido un choque, toda esa información que muchas veces eh, nosotros como vendedores desconocemos, porque también hay que ser honesto que las personas que venden con nosotros no siempre nos dicen la verdad, entonces nosotros retransmitimos información que nos entrega el cliente vendedor. Sí, bueno, mira, fíjate, tocando ese punto que estás mencionando, hay mucho tema con el que se habla del kilometraje de los autos, que muchas veces no es el kilometraje que es o que puede ser Exactamente. alterado el kilometraje. Eso es cierto que puede ser alterado el kilometraje de un auto que uno deje en consignación, por ejemplo. Sí, sí, Sí se puede ser hace. adulterado. Sí, sí se hace. No voy a mentir con eso y sí se hace y una práctica que a mí no me gusta y la encuentro nefasta. Eh, es preferible aunque también es preferible un vehículo que tenga 600.000 kilómetros a mentirle a una persona y decirle, no, sabes que el auto tiene 100.000. En la actualidad es súper Claro. fácil detectar cuando un auto tiene, o sea, no es tan fácil, pero uno se da cuenta más que nada por ciertas cosas que son un poco, no para todos son obvias, pero para un porcentaje sí. Por ejemplo, un vehículo más o menos promedio circula por año entre unos 15 a 25 o 30.000 kilómetros, dependiendo del uso, pero por ahí anda el rango. Yo diría que en la actualidad se podría decir que es más cercano a los 30.000, porque la gente, los vehículos particulares ya no es tan uso particular, sino que lo ocupan más que nada para las plataformas de transporte o hacer delivery, que es muy común. Entonces, pero digamos que un vehículo promedio al año está rondando por los 20.000 kilómetros. Entonces, si tú tienes un auto que hoy estamos en el 2021 y quieres comprarte un auto 2017, debería estar rondando alrededor de entre 70 y 80.000 kilómetros.
promedio, puede ser un poco más, un poco más, un poco menos. Entonces, eso te da más o menos las luces. Y sí, la industria automotriz se está transformando, las empresas, las automotoras físicas van a seguir existiendo, pero sí va a haber una transformación y también va a haber un nuevo espacio que somos nosotros, los agentes automotrices, o también como me gusta llamarnos, corredores automotrices, que no somos empresas que tengan un lugar físico, sino que tenemos una oficina y la gente viene, nos deja el vehículo por un par de horas y nosotros lo mostramos. O en el caso de alguien que tenga, porque yo no tengo licencia de conducir, por ejemplo, pero alguien que tenga licencia de conducir puede ir a la casa del cliente y buscar el auto y llevárselo al cliente comprador y después devolvérselo al cliente vendedor. Son distintas formas que se están viendo. Y esto también permite que la gente vaya conservando sus autos y no se quede sin el auto, que es lo importante. Porque muy buena estrategia. sí, porque como sociedad no, o sea, como sociedad en general, a Chile, hablando como país, le gusta estar en el auto, entonces mucha gente que le gustaría tener el servicio de la automotora, pero no le gusta quedarse sin el auto. Una vez que uno prueba el auto, en realidad los conductores no se quieren bajar. O sea, esto es una exageración lo que voy a decir, pero sí, pasa que al chileno en general le gusta incluso subirse al auto para ir a comprar el pan a 2 cuadras. Entonces, como eso. Y claro, yo también buscando formas, dije, bueno, una forma de que la gente también conserve su vehículo es dejándolo un par de horas, no teniendo que dejarlo el 100% en un lugar físico donde también se te va a generar una cierta inseguridad porque a lo mejor eh, te lo pueden, te lo pueden robar, se te puede rayar y son cosas que pasan. Juan Pablo, a las concesionarias les Concesionario, conviene ¿sí? recibir un, un auto que fue chocado o que está chocado, que el vendedor, el dueño lo quiere vender chocado, por ejemplo. Ya no quiero este auto, tuve un accidente, lo reciben ustedes chocado. A ver, ese es un tema importante porque va a depender de la automotora. Va a depender netamente del automotor y va a depender del agente de venta. Y va a depender tanto de dos lados. Una, de que reciba el auto chocado y a qué precio va a recibir el auto chocado. Em, Porque también em, va a depender claro, como digo, de dos factores importantes. De en cuánto va a recibir el vehículo, porque un auto chocado, te pongo en el ejemplo del ejemplo anterior, del vehículo de 10 millones. Y esto también es importante porque mucha gente piensa que sí, chuta, me están recibiendo el auto con 4 millones o 5 millones menos, pero también tenemos que analizar qué producto estamos vendiendo. O sea, pongo el ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, vendo un lápiz. Un lápiz que de costo a mí me significan 60 pesos. Y yo para obtener una ganancia tengo que venderlo en 100 pesos. Ya le estoy agregando un 40%. Si yo llevo esto al mundo de los vehículos, claramente tengo que recibir un vehículo que cuesta 10 millones de pesos en el mercado para que a mí me genere una ganancia acorde a lo que yo estoy vendiendo y a los gastos que se me están generando, tengo que comprarlo en 6 millones. No me queda de otra.
en las condiciones. Y estoy hablando de un auto que está en perfecto estado. No es un tema de que nosotros queramos estafar a la gente ni nada, sino que es un tema de márgenes, poniéndolo en contexto con algo anterior como un lápiz. O sea, si un lápiz vale 100, vale 60 pesos y yo para ganar 40 pesos tengo que venderlo en 100, tengo que comprar ese lápiz a 60 pesos para ganar 40 pesos que tampoco es de utilidad neta, o sea, no es que yo me compre un auto en 6 millones y me lleve 4 millones para la casa, Por porque, supuesto. porque con eso, porque con eso yo pago, por ejemplo, no sé, yo reviso el auto, ya lo recibo en parte de pago, pero me doy cuenta que tiene problemas en los frenos. Si soy responsable como empresario, voy a arreglarle los frenos. Voy a revisar que todo el auto esté en buenas condiciones. Eh, si tiene el parabrisas quebrado, ya tengo que reemplazar el parabrisas quebrado. Si tiene los neumáticos desgastados, ya tengo que cambiar los neumáticos desgastados. Entonces todo eso significa un coste y yo también como empresa tengo que generar una utilidad que me vaya acorde a lo que yo también estoy vendiendo. Sí, es como se dice un ganar-ganar. Exactamente. Pero muchas veces el consumidor final no lo entiende. Y es importante que eh, se entienda eso y que no es un afán de como entre comillas se dice, de estafar a la gente, no, sino que es un negocio y como cualquier negocio tiene que generar utilidad y tiene que generar utilidades de acuerdo a lo que en lo que se está involucrando. Si un auto, por ejemplo, está chocado y vale 10 millones de pesos, o sea, o tiene un valor de mercado de 10 millones, pero ese auto efectivamente se chocó, pero y eso baja su valor comercial a, por ejemplo, 8 millones, yo claramente tengo que recibir ese auto en, te pongo un ejemplo, 4 millones de pesos, para poder venderlo en tal vez 7 y decirle al consumidor final que ese auto fue chocado y que también él tome la responsabilidad de que si quiere o no quiere comprar un auto en esas condiciones. Qué interesante, Juan Pablo, todo lo que nos estás compartiendo con respecto a lo que es la venta de nuestro automóvil, sobre todo porque es un bien que muchas veces, como hemos estado mencionando, si no tenemos el tiempo de venderlo por nuestra cuenta, tenemos que acudir a otras opciones. O si igual lo queremos vender por nuestra cuenta, también tenemos que tomar en cuenta algunos de los beneficios y cosas en contra que pueden subsistir, ¿no? Como esto de la seguridad también. Y donde nosotros podemos publicar, por ejemplo, la venta de nuestro auto. Eh, claro, y en la actualidad muchas, hay muchas plataformas que se dedican a, incluso las mismas automotoras han diseñado sus propias plataformas dedicadas exclusivamente a la compra de automóviles. O sea, ya están copiando, ya tienen un poco copiado el modelo de véndenos tu auto, de uno ya ve en internet, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Automotora San Ignacio te compra tu auto, o Automotora tanto, compramos tu auto, al mejor precio. Entonces ya ese modelo ya se está dando. Y es una buena opción si es que uno no tiene el tiempo de vender el auto, pero sí tiene que tomar conciencia de que es una plataforma que se dedica, si uno se lo va a vender a un distribuidor, tiene que tomar conciencia que se lo está vendiendo a un distribuidor. O sea, ¿qué significa eso? Que les va a distribuir a un tercero y ese tercero se lo va a distribuir a un cuarto. Por lo tanto, si yo le estoy vendiendo, por ejemplo, el mismo auto que poníamos de ejemplo, en, de 10 millones, yo se lo vendo a un distribuidor, ese distribuidor tal vez te va a pagar 3 millones de pesos para poder venderlo
para poder vendérselo al comerciante de auto en 5 y que el comerciante de auto lo pueda vender en 8, por decirte. O algo más cercano, ya, ese mismo ejemplo de 10 millones, 10 millones se lo vendes tú al distribuidor, por ejemplo, que se llama el distribuidor San Pedro. Ya, se los vende a la distribuidora de automóviles San Pedro el auto vale 10, tú se lo vendes en, en 6, la distribuidora se lo va a vender a la automotora en 7 o en 8 y la automotora final se lo va a vender en 9 o 10 al consumidor final. Entonces también hay una cadena y eso también la gente debe entenderlo, que eh, cuando uno decide vendérselo a un distribuidor, se lo está vendiendo al que se lo vende al automotor, no se lo está vendiendo directamente al automotor. O al que se lo vende al comerciante que se dedica a esto. Así es. Wow, qué interesante todo lo que nos compartes hoy, haciendo un poco también aclaratorias a muchas de las dudas que surgieron en el live anterior, como Sí, reforzando también, porque en el live anterior estuvimos justamente hablando acerca de todo lo que tenía que ver con la venta de automóviles. ¿Hay algo más que nos sí, quieras compartir para cerrar este? sí, mira, lo importante es que cuando uno vaya a hacer venta directa, em, siempre que uno vaya a hacer una venta directa de forma particular, que uno venda de forma particular, siempre debe mostrar la patente de su vehículo, para que los compradores puedan sacar los informes correspondientes, como Autofac o como decíamos anteriormente en el Chile, en el live anterior, el Chile Informes, para que puedan tener toda la información necesaria, eh, y no tapar la patente. Ahora, ¿por qué nosotros tapamos la patente? Y esto es una práctica que las automotoras hacen y yo en particular hago eso. Es simple, porque así evitamos que eh, se contacten directamente con los dueños y nos salten. Entonces, y también evitamos un poco la tentación de que el dueño quiera venderlo por su cuenta. Y es más que nada por eso. No es por un tema de que queramos esconder algo ni nada, sino que es por un tema de que nos contacten directamente a nosotros como vendedores. Pero si uno va a vender de forma particular su vehículo, siempre dejar la patente abierta para que el comprador sepa y pueda pagar los informes que el comercio le ofrece. Porque de esa forma el comprador va a estar más informado y van a tener una venta más transparente. Y como es una venta particular, tampoco hay nada que esconder. Por supuesto, y claro, eso le va a dar un poco más o le va a dar confianza a las personas para que opten por este Claro, método a la hora y de si, vender su auto. claro, y por último, si quieren tapar la patente, entréguenle la información, entréguenle un autofac al comprador de su vehículo, si no pierden nada. ¿Por qué? Porque también muchas veces los compradores eh, no le dicen, la gente que vende de forma particular, no, solamente viendo el auto. Entonces, hay gente que vive, por ejemplo, acá en Angol y se va a Los Ángeles y resulta que vio el auto que estaba chocado. Y a lo mejor a esa persona le influye que el auto esté chocado. Entonces, perdió tiempo y dinero y un desgaste por algo que se pudo haber evitado sacando un informe. Así Y es, ser, así es.
Y con ese tema de los informes, no escatimar, o sea, siempre tener un presupuesto. Creo que Siempre es tener un presupuesto. importante. Siempre tener un presupuesto a la hora de comprar un vehículo, tener 200 o 300.000 pesos para pagar los informes, para pagarle a un mecánico o para pagar un escáner. Y porque como comprador vas a ver por lo menos 15 o 10 autos. Entonces tienes que tener un pozo para poder hacer ese gasto tranquilo y poder comprarte el mejor auto que tú quieras o el que tú consideres mejor. Porque en ese sentido, como dice el dicho, para gustos, colores, porque hay gente que le gusta que el auto esté en perfecto estado en términos mecánicos, y hay otros que no, que le importa más que esté en buen estado estético y la parte mecánica no es tan importante. Entonces, para eso mejor gastar 7.000, 15.000 pesos en algo que te entregue información y comprar más seguro. Si es que no están los Qué informes maravilloso. correspondientes. Sí, muy bueno tener eso, saberlo también, porque muchas personas no lo hacen, Juan Pablo, en el desconocimiento, los procesos, así Sí, en que el tema es de, muy bueno que lo estés comentando. sí, y en el tema de la compra en realidad son esos tips, porque no es tanto lo que hay en la parte de compras. Es básicamente fijarte que, bueno, sacar los informes, no son tanto los tips en el área de compras, sino que es más que nada sacar los informes del vehículo, fijarte que el auto en la parte delantera, por ejemplo, cuadre, que no haya nada descuadrado, sentir el auto, si nos, porque uno al tocar el auto se da cuenta si es que tiene masilla o no tiene masilla, si el auto está cuadrado o no está cuadrado. Eh, También me dieron una vez un tips, pero que nunca he utilizado, que era con un imán andar por la carrocería del auto. Entonces, si el imán no se pega a la carrocería del auto, significa que tiene masilla. Em, Bien, fíjense en un tips muy bueno que nos está compartiendo Juan Pablo para a la hora de comprar un yo hasta auto. al minuto no lo he usado, pero sí me lo sugirieron, de andar con un imán, y si no se pega, significa que el auto tenía masilla. Estar atento Súper a bien. los sonidos que hace el vehículo. Muy Un bien. Juan Pablo, auto, aunque tú dices que el tema de la compra de auto no es tanto procedimiento como la venta posiblemente, sí sería bueno hacer un live sí, exclusivamente para la compra de autos, porque allí surgen muchas dudas a la hora de decidir qué auto comprar en cuanto a lo que son marcas, en cuanto a lo que es el año del auto, todo ese tipo de cosas usado, sí, nuevo. Y yo creo que allí tú pudieras entregarnos como muchos tips acerca de eso, sí. que creo que sobre todo en el sector femenino, muchas veces nosotros tenemos desconocimiento de este tipo de, de, de teorías a la hora de comprar algo. Siempre buscamos como la asesoría más masculina, que son más enfocados al sector automotriz. Sí, pero en realidad en ese ámbito hay como un sesgo. La mujer cada vez más se atreve más al tema de los autos, y hay chicas que se manejan muy bien en el tema de los autos. De hecho, yo en TikTok sigo a una muchacha que es de México, que hace videos automotrices, que en el próximo live les voy a dar el tips de ella, el canal, que es muy buena, que se dedica a mostrar o grabar para las marcas. Pero sí, la mujer cada vez más se está introduciendo en el tema, y si bien son pocas, pero hay
relatoras y se manejan bastante en el tema tuerca. Ay, súper, súper. Creo que, bueno, con todos estos cambios que se están dando, también están naciendo nuevas visiones también, ¿no? Estamos como en igualdad de condiciones, hombres y mujeres, o eso es lo que tratamos Sí, eh, a lo que tratamos bueno, de llegar, avanzar, evolucionar. sí, bueno, se trata de llegar, todavía falta mucho. Yo siempre he sido partidario de que ambos sexos son complementarios. No es un tema eh, si uno es hombre o mujer, em, pero sí son complementarios. No Así hay es. una mayor diferencia. Juan Pablo, muchas gracias. De verdad, yo estoy súper complacida porque igual aprendo mucho con todo lo que tú nos transmites, porque tienes mucho conocimiento, mucho que entregar. Y bueno, la experiencia que te ha dado también el investigar, el estar allí, el construir lo que has construido desde Angle Meets y ahora Biturbo. Así que te estoy súper Sí, en realidad agradecida por este live. son 400, son alrededor de 4.000 conversaciones que he tenido con usuarios, así que, y yo creo que más. Imagínate. 4.000 conversaciones. Yo creo que más. Si Más. tienen algunas dudas con respecto, preguntas, déjenlas en el live y para el próximo lo contestamos, no hay problema. Y de Así hecho en el es. próximo, como dice Karina, vamos a hablar de la parte de compra y de las marcas y de los modelos de los autos y cuáles son las marcas que le llaman más la atención, así yo puedo investigar. Em, pero por mi lado, por el lado del fanático, me declaro más fanático de los autos deportivos de alta gama, Ferrari, Lamborghini, Porsche, esas son mis líneas favoritas. Así que sí, Interesante. Bueno, yo soy la primera espectadora allí porque a mí me gusta mucho el tema de los autos y esa asesoría de hoy qué auto comprar. Claro, eso depende mucho también del estado financiero de las personas. Entonces yo creo que tú nos vas a aclarar sí, muchas dudas, por ejemplo, ese es un aquellas tema, personas que no tienen uy, mucho dinero y quieren comprar un auto, ¿cuál sería la mejor opción? O aquellas que sí tienen las posibilidades de comprar, por ejemplo, un auto más nuevo. Entonces, que tú nos orientes un poco en eso, yo creo que va a ser sí, excelente. es que ahí me van a querer matar. En Bueno, esa bueno, parte no sé, yo no. me van a querer matar porque yo no soy muy partidario de que alguien, por ejemplo, em, que gana 300.000 pesos o menos de 700.000 se endeuda en un vehículo. Entonces, como que me van a querer linchar un poquito, pero bueno, ahí en el próximo live vamos a hablar un poquito de eso. Ahí Vamos, bueno, vamos a no ver, un poco, vamos a ver. bastante. Vamos a hablar bastante de eso. Sí, ya Juan Pablo, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Y bueno, la invitación es esa, hacer todas las consultas que quieran. Juan Sí, Pablo está allí. Juan Pablo, ¿tú puedes repetirnos las páginas por donde te puedan seguir las personas? mira, me pueden seguir por Instagram, Viturbo, Viturbo CL. También estoy en Facebook, pero también quiero potenciar más que nada, lo quiero potenciar en Instagram. También el canal de YouTube que se llama Innova 8. Ahí voy a subir todos los contenidos de Viturbo, de Angle Mix y de mis emprendimientos. Entonces ahí van a tener toda la información global. De acuerdo a las listas de reproducción van a tener toda la información. De hecho, este live se va a subir a ese canal y van a tener el live anterior, entonces van a poder conectar con lo que se habló ahora. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo live. También me pueden seguir en TikTok en Innova 8. TikTok, Sí, Innova 8 ahí por subo, TikTok, recuerden. sí, Innova 8 TikTok. Ahí subo
más contenido, y si les gusta un poco el cine, también hay contenido de cine. No he subido mucho contenido de cine en TikTok porque en realidad no me acuerdo mucho de qué películas hablar, pero he subido algunas películas clásicas de los finales de los 80 y principios de los 90. Ah, bueno, ya saben, entonces, no solo sector automotriz, sino también algo de cine acá. Sí, también. Buenísimo. Gracias, Juan Pablo, que estés muy bien. Entonces nos vemos el próximo live. Gracias a todos los que se conectaron también, porque muy valiosa la información que nos entregaste hoy. Muchas gracias. A ti, Karina. Que estés bien, Juan Pablo. Chao, chao. Chao, chao.